Hola, bienvenidos a este tutorial. Hace tiempo que no hacemos eh, tutoriales sobre Geometry Nodes porque, como sabrán ya, están cambiando un montón, pero llegó un punto en el que tenemos lo suficiente para empezar a hacer cosas interesantes y no perder el tren porque también, no sé si alguno habrá probado, por ejemplo, Houdini o algo así, que incluso en mi caso que tengo bastante experiencia. La cantidad de diferente de nodos que ya tiene es algo que a veces choca un poco cuando empezamos a intentar hacer algo, digamos, es tan abrumadora la cantidad de nodos que hay y opciones que es como que uno le da un poco de pereza empezar de cero. Pero aquí tenemos la oportunidad de ir a medida que van saliendo, a incorporarlos y estar básicamente al día con lo que van, cómo va creciendo, digamos. Así que creo que es una buena oportunidad. Esto es algo introductorio, así que vamos a estar viendo detalles. Va a ser un tutorial un poquito largo, pero creo que es importante. Después los siguientes ya voy a ignorar algunas de las cosas que explico aquí, que son un poco cómo, en qué estamos, cómo podemos bajar esta versión, cómo se van a ir incorporando nodos, un poco cómo funcionan las diferentes entradas y salidas de los nodos y bueno, un poquito todo eso. Aparte vamos a hacer este setup que tengo acá. No es, no es tanto, o sea, aparecen muchos nodos, pero lo vamos a ir explicando cada cosa. Algunos son muy simples, digamos. Y lo que hacemos aquí es, tenemos una especie de láser que quema nuestro cubo, dibujo una letra. Así que es una excusa para aprender un poco. Vamos a empezar con lo que son los nodos de curvas, que hay un montón. No sé si pueden ver aquí en curvas ya tenemos todos estos nodos y también los primitivos de curvas. Así que si están interesados, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es entrar en blender.org, ir a la parte de descargas. No vamos a bajar la versión oficial, sino que vamos a ir a una experimental y ya no tenemos que ir a ninguna rama específica, sino que tenemos aquí la 3.0 alfa. Esta es donde van a ir actualizando todo. También tienen que entender que esto no necesariamente reemplaza el Blender que tienen. Lo pueden bajar, es una carpeta comprimida, lo descomprimen y directamente donde lo quieran guardar, desde adentro de la carpeta hay un ejecutable, lo pueden iniciar incluso una nueva instancia a la misma vez que otro. Blender no les va a reemplazar nada, no, obviamente no lo pongan adentro de la carpeta que ya tienen de Blender, sino una nueva. Y lo pueden usar paralelamente sin complicar nada de lo que ya tienen. Así van aprendiendo. Una vez descargado e iniciado el programa, en preferencias, esto no necesitan hacerlo en interfase. Es solo para ver los nodos anteriores de atributos por si necesitan alguno o quieren ver algo. Se los voy a mostrar en un segundo. Lo primero que tienen que hacer es activar Developer Extras, que lo que hace es activar aquí, fíjense, la parte experimental. Y aquí tienen lo que son los nodos viejos, los pueden activar o desactivar. Si yo agarro mi cubo, creo un nuevo Geometry Node, y aquí en atributos, como pueden ver, hay muy poquitos, ya los vamos a entender. Pero si nosotros vamos a la parte de preferencias y activamos los viejos, van a ver que en la parte de atributos están todos los viejos, incluso también por aquí, mientras hacen las conversiones. Nosotros no lo vamos a usar porque nos vamos a acostumbrar a los nuevos, no nos interesa nada de lo viejo. Algo para anotar también es si yo agarro un nodo viejo y lo conecto, me va a avisar que este nodo va a ser borrado eventualmente cuando esta versión sea final. Entonces, igual nosotros no vamos a estar usando, pero para que lo sepan. La forma en la que antes estábamos acostumbrados a trabajar era muy sobre los atributos que creábamos nuevos, los íbamos transformando y usando de diferentes maneras. Ahora es un poco distinto. Sigue el mismo, en realidad atrás pasa prácticamente lo mismo. Tenemos aquí los diferentes elementos de nuestro objeto. Tenemos
algunos parámetros. Y esto va a ser básicamente, lo vamos a hacer todo con parámetros de nuestros diferentes elementos que vamos agregando y un poco campos o, por ejemplo, tenemos locación, vamos a tener noise, ya hay varios diferentes ruidos, tenemos Voronoi, tenemos noise, tenemos white noise, que son muy interesantes para hacer, ya vamos a hacer cosas con eso también. Y básicamente todos los nodos los vamos a ir viendo, pero tienen, lo que podemos hacer con atributos es capturar, por ejemplo, que si se acuerdan nosotros, por ejemplo, yo hago algo, yo por ejemplo pongo un objeto, no lo voy a hacer, pongo un objeto, le cambio su posición con otro nodo, y si yo después quiero tener acceso a la posición original de ese objeto, entonces lo que hago es, antes de la transformación, capturo un atributo, después ya vamos a ver cómo se hace, que es atributo posición, entonces me lo guardo y desde esta salida yo puedo acceder a la posición que tenía antes de ser transformada. O sea, eso es básicamente casi todo lo que vamos a estar haciendo con atributos. Muy bien, en este caso vamos a empezar con un nodo nuevo que es interesante, que está dentro de texto, y vamos a tener string, que sería como una cadena de caracteres a curva. Entonces, si lo vemos aquí, lo que pueden ver es que es básicamente texto. Shift A pueden agregar e incluso buscar dentro de los nodos acá. Está el viewer si es que no tienen el Node Wrangler activado. Si no, con Control Shift y haciendo mouse izquierdo aquí, tienen el viewer donde pueden ver lo que están, digamos, utilizando. En este caso no tenemos nada puesto. Yo voy a usar una S. Hay varias cosas para el proyecto que vamos a hacer. La S, digamos, no tiene partes separadas, como es el caso de la A. Por ejemplo, les voy a mostrar. Esta es la S. Pero, por ejemplo, la A, no quiere decir que no va a funcionar, pero no es lo mismo. La curva no es la misma, sino que acá tiene otra curva. Entonces, no va a funcionar bien lo que vamos a hacer. Para empezar ahora les sugiero que utilicen una letra que no tenga, digamos, islas. ¿Eh? Puede ser la I, lo que fuera. Eso, una C. Después lo vamos a ver. Pero bueno, yo utilizo la S. En este caso, podemos ver con el viewer que lo que crea es una instancia. O sea que no es una curva aún. Si pueden ver que acá no tenemos ningún tipo de información de curva. Por más que se llama curva. No sé exactamente cómo funciona esto, por qué lo hace de esa manera. Este, debería ser una curva, o tener por lo menos una opción para cambiar si es curva o instancia. Pero lo que podemos hacer también es usar un nuevo nodo que es realizar instancias, y esto antes no teníamos acceso. Cuando instanciábamos algo, traíamos un objeto adentro del setup, seguía siendo una instancia y no podíamos modificarlo, digamos, sus diferentes elementos. En cambio, con realizar instancia, yo lo pongo aquí y ahora antes, si vemos antes, es una instancia. Si lo vemos después de esto, ahora como pueden ver, es una línea y sus puntos de control diferentes. En este caso, podemos ver que es cíclico, quiere decir que el final está conectado con el principio. Para lo que nosotros queremos hacer, necesitamos que tenga inicio y final y no que sea cíclico. Por lo que podríamos usar, y les voy a mostrar, tenemos en curvas un montón que son set, que quiere decir, es como reemplazar el atributo. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es cambiar el spline cyclic y lo vamos a cambiar. Fíjense, si lo conecto, ahora ya no es cíclico y miren cómo se cortó el último tramo. Si yo lo conecto, ahí estoy básicamente abriendo la curva. Pero el problema si lo hago así, y ya que estamos, me va a ayudar a hacer algo mucho más, un poco más complejo, pero también más interesante.
es que si yo lo hago de esta manera, me va a faltar este tramo aquí. Porque por más que yo ahora, por ejemplo, haga subdividir curva, que básicamente, o resample, perdón. La diferencia entre los dos, así ya también lo entienden. Uno, básicamente va a agregar una división entre medio de cada uno de los puntos que tienen antes. Entonces es como duplicar la cantidad de una subdivisión, básicamente. Y el otro, resample, directamente va a reemplazar la cantidad de puntos por una cantidad de puntos nueva que yo le ponga aquí. Entonces, esto básicamente es la cantidad de puntos. Ahora lo pueden ver aquí. Si yo conecto esto, obviamente no va a ver bien. A medida que le agrego, gana resolución. Voy a explicar por qué esto es tan importante, porque nosotros vamos a hacer que siga esta curva. Entonces, vamos a sacar esto por ahora. Vamos a agregar un icosphere y lo voy a subdividir 3 veces para hacerlo más o menos redondo. Y acá el valor le voy a poner, como lo hice yo, 0.03. Este es el radio. Muy bien, vamos a utilizar lo que se llama, ahora hay un nodo, que es sample curve, y lo que hace es darme información sobre la curva que estoy enchufando. O sea, no tiene que ir a la geometría, como ven no tiene salida, es simplemente para tomar información. Entonces, yo tengo esto, lo conecto aquí, ahora tengo estos aquí. Mientras no los utilice no tienen valor, pero por ejemplo yo lo puedo enchufar en cualquier lado para que esto sea procesado. Si lo conecto aquí, ahora vemos que tiene un valor y acá esto lo hago porque quiero que entiendan qué es esto de aquí abajo. Entonces a mí me está dando una posición aquí. Acá tenemos largo, que es el largo de la línea, o sea, el momento en este es el caso cero, distancia desde el punto de inicio de la línea, o sea, aquí. Esto tiene esta posición. Lo mismo lo puedo hacer con factor. Con largo va a ser en unidades, digamos, el largo de esta curva. Y en factor va a ser en porcentaje. De 0 a 1 voy a llegar desde este punto hasta este punto final. 0, 1. La mitad estará cerca de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a 0.5, aquí vamos a ver primero en qué estamos. Algo como 0,4065 más o menos. Cambio y ahora tengo otro valor, 0,40532. ¿Por qué? Porque me está dando la posición de este punto de aquí. Si yo voy a la mitad, tengo otro valor, 0,04, está más cerca del centro, como pueden ver, y 0,1. Estoy cerca de este punto de aquí. Muy bien. Eso es para que lo entiendan un poco de qué se tratan estas salidas. Van a depender, acá tengo el factor para indicarle de qué parte yo quiero estos datos. Muy bien. Yo puedo utilizar eso, por ejemplo, ahora para determinar dónde está. Vamos a poner set position, básicamente reemplazar posición. Voy a conectar mi icoesfera ahí. Y voy a conectar la posición, le voy a conectar esta posición. Y acá voy a poner juntar geometría para poder ver las dos al mismo tiempo. Entonces, conecto esto y va a haber un pequeño error que lo vamos a corregir, pero así se aprende. No vemos nada, ¿verdad? Y uno podría decir que hice mal porque debería ver mi icoesfera. Si yo saco la posición, la veo, pero cuando la agrego no veo nada. Y la posición debería estar en esta curva. Pero el problema aquí es que está tomando todos los puntos de esta icoesfera y los está reemplazando porque no utiliza la posición que tenía antes. Le está dando a todos los vértices la misma posición. Entonces tenemos acá convenientemente una opción que si la apretamos va a mantener
la diferencia que tenían antes, el offset, básicamente. Entonces ahí sí. El objeto sí estaba ahí, pero están todos concentrados en un punto y por eso no los ven. Al usar el offset, respeta la posición anterior. Voy a tratar de no, porque hay otras maneras de hacerlo, pero digo, voy a tratar de no cargar con demasiada información. Creo que voy a ir con lo más simple que pueda. Muy bien. Que esto van a ver un poco más gráficamente lo que quería decir con este factor. Ahora estamos en el final, factor 1 de nuestra curva. Si yo vuelvo para atrás, progresivamente va hasta el valor 0, que es el inicio de la curva. Y con largo lo hace igual, pero en un valor eh, de distancia. Vemos que nuestra curva en total mide esta distancia. Más o menos ahí. También hay un nodo que nos devuelve el largo en valor, pero bueno, no lo vamos a usar ahora. Yo lo voy a dejar en factor. Ahora, acá está el tema. Si yo lo tengo en cíclico, yo voy a querer también trim, es para básicamente cortar parte dejar parte de la línea fuera. Yo lo voy a conectar acá y vamos a sacar lo que tenemos aquí, conectar esto. Y ahora, como pueden ver, yo por más que mueva el trim, no hace nada, porque la curva no tiene principio ni final, entonces no puedo hacer el corte que yo quiero. En cambio, si yo le saco el cíclico, puedo poner el inicio y el final de la curva donde yo quiera. Es por eso que yo voy a hacer lo que voy a hacer en el paso siguiente. Entonces vamos a, por ahora, borrar esto. Nuestra esfera la vamos a dejar un poquito aparte por ahora. No le vamos a dar esta posición por ahora. Esto no lo necesitamos. Vamos a limpiar un poquito. Esto lo voy a usar un poquito más adelante. Esto lo voy a dejar en cíclico, por lo tanto en realidad no necesito el nodo porque ya es así. Entonces directamente lo vamos a anular. Muy bien. Y vamos a hacer, vamos a tomar la posición de esta línea y la vamos a transferir básicamente a una nueva línea que sí va a estar abierta, pero va a llegar hasta el final. Entonces, para eso vamos a usar lo pueden encontrar en los primitivos, esta curva línea, básicamente. Esta tiene, si la conectamos, tiene solo el vértice del inicio y el del final, que están definidos aquí. Pero nosotros lo que vamos a hacer es usar Resample Curve para cambiarle la resolución, la cantidad de puntos distribuidos en esta línea que tenemos aquí. La altura no nos importa por ahora. Y en el conteo nos va a dar que también se ve nuestra letra, pero bueno, lo vamos a ver un poquito después. Vamos a cambiar, vamos a reemplazar la posición de estos ítems que tenemos acá. Necesitamos hacer dos cosas. Una, yo voy a poner posición aquí, ¿verdad? Pero necesito hacer algo con el factor. Yo necesito usar algo que haga que gradualmente esta línea, sus puntos, se vayan poniendo a lo largo de la posición que tiene la otra curva. Y para hacer eso voy a usar una cosa que se llama parámetro de curva, que básicamente es el factor, es esto mismo. Pero recuerden que esto es del lugar al que lo conectan. O sea que yo esto lo estoy conectando a mi posición de aquí y este factor es de la línea que tengo abajo. Lo conecto aquí. Y ahora, si yo enchufo esto, tenemos una resolución muy fea porque tenemos solo 10 vértices, pero si yo incremento esto, yo
Yo le puse como 200 en mi caso. Tenemos esto. Y quiero demostrarles que este factor corresponde a la línea de abajo, haciéndolo con una captura. Voy a hacer, si yo capturo el atributo factor aquí, que es donde está de esta curva, digamos, y uso ese factor en su lugar, no tenemos nada porque es el factor de sí misma. En cambio, si yo conecto luego del resampleado, digamos, a este lugar, aquí, y utilizo este atributo, o sea que estoy tomando el factor de este, ahí sí funciona. Ahí se pueden dar cuenta, es un poco complejo porque sí, no es tan simple de entender, pero bueno, eso quería que lo vieran bien claro, que no es el de esta línea que tenemos arriba, sino el del de esta línea, lo que estoy usando acá como factor. Entonces le estoy diciendo básicamente, para el punto cero de esta línea, darle la posición cero de de este, de esta línea, porque lo estoy conectando a su factor de este sampleo. Y así continúa. Al 1, que es el final, dale la posición 1 de este factor. Es un poco complejo, pero digo, piénsenlo, véanlo un par de veces si no lo entienden del todo, pero está bastante claro dentro de todo, me parece. Voy a guardar tutorial. Tengan mucho cuidado, curvas. Tengan mucho cuidado con en mi caso, el control Z, el deshacer, me tira la versión 3.0 automáticamente. Cada vez que doy control Z se cae y es un problema porque uno lo hace muy automático. Así que vivo con ese problema. Y aquí si queremos verificar qué es lo que tiene con posición, lo podemos enchufar afuera. Tenemos que tener varias cosas en cuenta. Si yo tengo un viewer puesto, una vez que enchufe, aparece esto acá afuera. Y yo puedo ponerle un nombre de atributo. Le voy a poner test. No veo nada, ¿verdad? Porque el viewer está acá. Incluso con el viewer acá no veo nada. Esto es un poco extraño. Borro el viewer, entonces me da la información de acá. Y ahí sí estoy viendo, porque es en la salida que está esta información. Entonces ahí sí veo los valores. Y ahí pueden ver que con el factor le está dando a cada uno de los puntos una diferente posición. En cambio, si yo saco el factor, les asigna a todos el mismo porque estoy en la posición siempre cero, digamos. Acá es progresiva. Así que bueno, tengan en cuenta si quieren chequear valores, esa es la única manera. Muy bien, en este caso, aquí tenemos, no estoy respetando la posición inicial de la curva, por lo tanto, como sea que esté, no me interesa. Si yo le pongo respetar, va a tomar esta altura que tiene. Ahí pueden ver. Y queda, si la miro desde arriba, es la S, y se pueden hacer cosas divertidas con esto también. Pero si la miras de costado, no tiene nada que ver con la S, porque están a diferentes alturas. Pero bueno, en este caso, para que aprendan un poco más a usar esta opción, no la vamos a usar. Los diferentes colores ya los conocen, son de vector. Bueno, ahora hay un íntegro, que es un número que no tiene decimales. Pero las distintas formas que ven, y esto es para que lo entiendan, estas de atributo el color, pero las diferentes formas son, la que es redonda son las de siempre, son valores. Las que son como un rombo aceptan básicamente campos, que son estos, o los de parámetro o posición o normal, que son así.
Y el que tiene un puntito en el medio, que aparentemente lo van a estudiar todavía, no saben si esta es la forma definitiva, toma de los dos. Podemos conectar tanto uno como el otro. Por ejemplo, si yo conecto un field en uno que no toma, porque este sí toma, pero este no, vamos a tener un cable rojo que no está funcionando. Pero sí lo puedo conectar tanto a estos como a estos. Y lo mismo para el otro lado, si tenemos una salida redonda, entra en este porque acepta los dos, pero en este no va a funcionar. Estaba viendo que agregaron prácticamente todas las texturas. Wave, Musgrave y Magic no estaban, creo. Vamos a utilizar ahora buscar trim o cortar curva. Lo vamos a conectar aquí. Y también vamos a volver a usar el sampleo, o sea que duplico acá. Y voy a conectar esto a los dos. Conecto aquí. Así tengo de vuelta la posición con un factor sobre esto para animarlo, digamos. Y también puedo ir cortando a la vez, porque ahora van a ver, esto le vamos a dar un volumen, entonces al cortarlo vamos haciendo que aparezca, digamos, a medida que queremos. Uno para hacer aparecer el mesh, digamos, y el otro para ir cambiando la posición del láser, digamos, que le está pegando. Vamos a crear un valor acá, con el que vamos a controlar los dos. Va a ser un valor que va a ir entre 0 y 1. Después lo vamos a conectar afuera. Si ven ahora, por ejemplo, con el final, yo controlo dónde termina el final, digamos, en qué porcentaje de mi línea termina el final. Entonces la voy a llevar a 0 y voy a conectar esto. Y con esto yo controlo básicamente cómo se forma esta línea. Y lo mismo voy a hacer porque quiero que a la misma vez me informe la posición de donde estoy, por lo tanto lo conecto al mismo lugar y entonces va a estar al 0.5, va a estar ahí y me va a decir exactamente dónde estoy desde esta salida. Eso lo vamos a utilizar, por ejemplo, para darle la posición a nuestro icoesfera. Vamos a juntar esto. Entonces ya vemos nuestra icoesfera, es como un poquito donde está pegando el láser. Era para darle un poco más de interés y para aprender un poco más. Entonces tenemos que la icosfera va generando básicamente esta letra. Otra cosa que le hice a la icosfera es set shade smooth. Entonces esto es para cambiar, digamos, el shading. Vamos a ponerlo, a tildar. Si pueden ver cuando vamos a sus caras, el shade smooth está desactivado. Si lo aprieto, está activado. Siguiente paso, vamos a crear dos curvas. Una va a ser el láser que viene desde arriba y otra va a ser en la que va apareciendo, digamos que es como el quemado de esta S. Para darle volumen a esta curva, digamos, y transformarla en mesh, vamos a usar justamente curva a mesh. Vamos a ponerlo aquí. Y para el perfil, digamos, lo que le da volumen, vamos a usar un círculo que sea curva, círculo. En mi caso usé 0.01 y solo 6 de resolución, porque después esto lo vamos a aplanar y no vale la pena. Y ahí tenemos el principio. Podemos volver. Voy a exponer esto así, podemos animar más fácil. Voy a tomar mi grupo de input y voy a enchufar esto aquí. Esto lo puedo borrar. Y a mi input le voy a hacer que vaya de 0 a 1. Lo limitamos. Y le llamamos animar. No sé. Esto para que lo sepan también, ahí lo conecté afuera. Tenemos la oportunidad de que sea como lo tenemos aquí, incluso tenemos miles de formas diferentes de ingresar acá información. En mi caso necesito un float, así que está bien. Pero también podemos cambiar esto aquí. Apretando aquí podemos poner, por ejemplo,
un parámetro que es un vertex group, por ejemplo, y de esa manera podemos traer máscaras a nuestro setup y hacer de repente movimiento basado en, no sé, grupos de vértices o lo que sea. Así que ténganlo en cuenta. Apretamos de vuelta para tener nuestro control aquí. Y ahora, como pueden ver, tenemos la icosfera que genera nuestra letra. Aquí, en este caso, como estamos usando, fíjense cómo queda esta punta un poco fea. Lo que yo utilicé, cambiar el tipo de curva y en vez de un poly lo use NURBS y ya ven cómo está mucho mejor. Hay un montón de opciones también en curvas, podemos manejar los manejadores justamente. Después vamos a hacer cosas interesantes con eso también que estuve practicando. Yo ya tengo un poco de experiencia en esto y a veces me olvido, pero es buena idea ir tomando partes de repente y control J, nombrando qué es cada una, o sea, nombre que quieran para identificarlo. Como les decía, acá pueden incluso cambiar esta letra en el momento, pero ven, en las que tiene islas, digamos, está separado, genera un poco de problemas. Para el láser, vamos a correr esto un poquito y vamos a hacer línea, no, y vamos a usar una línea. Tenemos el inicio y el final, como pueden ver. Vamos a utilizar la misma posición para el final, o sea que termina pegando donde está la icosfera. Vamos a usar también un curva mesh, Alt P para salirnos del grupo. Curva, y voy a usar el mismo círculo porque tienen el mismo ancho más o menos, ¿está bien? Para ponerlo ahí y la voy a conectar en nuestro unir. Por ahora es así. Le vamos a dar al inicio una altura que querramos, que no se vea en su cámara, digamos. Esto también lo pueden animar. Bueno, en principio yo lo voy a dejar así. Y como pueden ver, mientras animamos tenemos que sigue, digamos. Es como si estuviera dibujando esto. Se puede hacer también con un lápiz, va a hacer un dibujo, qué sé yo. Es interesante. Aquí vamos a agregar un objeto externo que lo hice por dos cosas. Uno, porque todavía no tenemos bevel dentro del setup y queda mejor. Y segundo, para que vean un poco cómo interactuamos con un objeto externo. Entonces vamos a agarrar un cubo, lo voy a escalar 0.5 para que tenga una unidad de... Siempre lo hago porque es más simple trabajar después si lo voy a transformar, que tenga 1 metro en vez de 2. Aplico la escala y lo escondo. Muy bien, para volver a nuestro objeto siempre lo tenemos que tener seleccionado, el que tiene el setup. Y tiene que estar seleccionado, esto está en azul como pueden ver. O a veces si tienen otro Geometry Nodes o otro eh, modificador acá, se pierde, hay que seleccionarlo. Vamos a ir ahora a agregar el cubo que acabamos de crear. Entonces vamos a usar un Object Info. Vamos a buscar el objeto que creamos, que es el cubo 001. Podemos elegir si lo queremos traer como una instancia o ya como geometría. Lo voy a poner aquí y vamos a ver esto. Ya como pueden ver, esta no es una instancia. Si yo aprieto aquí lo traigo como una instancia. Eso dependiendo de lo que querramos hacer. En nuestro caso lo queremos no como instancia. Vamos a correr esto un poco. Y aquí lo que vamos a hacer es primero transformarlo para ubicarlo donde queremos. Si se preguntan qué es la diferencia entre transformar y set position, todo lo que hacemos con transformar básicamente se puede hacer con set position. Además, set position acepta todos los tipos de entrada que el transformar no. Esto es como para hacer algo más básico y más rápido, digamos. No sé si lo van a cambiar o no, pero bueno, por ahora es así que como yo lo uso. Si quiero hacer algo específico o que tome valores de otros lugares, voy a usar set position. Si quiero hacer algo rápido de mover esto de lugar, simplemente lo uso con un transformar. Para el set position se tiene que dar cuenta que no toma la posición que tienen antes.
Con esto lo muevo, ¿verdad? Si yo pongo set position, tenemos que acordarnos de un par de cosas. Vamos a correrlo un poco más, así los vemos los dos. Si yo no conecto nada, no va a pasar nada. ¿Ok? Pero si yo acá, por ejemplo, pongo un vector 0, 0, 0, o sea, el centro, y lo conecto aquí, desaparece todo. Primero porque no está respetando el offset. Esto ya lo vimos. Si yo lo dejo, está igual. Y ahí puedo mover, básicamente. Pero esto es justamente porque ya estaba en cero. Es más simple. Si yo lo hago después de esto, voy a agarrar a este. Si yo lo reemplazo de la posición aquí, no es que no estoy moviendo nada, sino que está yendo para aquí, al centro. Si le pongo el offset, me va a respetar el lugar que tenía. Pero si lo pongo como instancia, por ejemplo, me toma todo como una sola cosa, entonces no lo deforma, digamos. Y ahí estoy reemplazando su posición. También puedo usar posición, vector math, agregar a la posición que tiene actual un poquito. Y ahí muevo. Un poco para que vean un poquito cómo funciona eso. Esto lo voy a borrar. Y ahora lo que voy a hacer es básicamente bajarlo 0, menos 0.5 en Z, así queda a la altura del piso. Y después voy a ir al top view con el 7 y más o menos alinearlo con mi texto. Me olvidé que a este cubo le quería hacer un pequeño bevel. Acá le voy a poner más o menos 5. Y aquí voy a ir a normales, auto smooth. Voy a hacerlo aparecer, así lo puedo seleccionar. Y shade smooth. Muy bien, ahora que tenemos esto, vamos a darle un poquito algún tipo de material. Lo que vamos a hacer en principio es ir a shading. Voy a hacer uno que sea emisión nomás. Vamos a hacerlo medio rojo y no sé, 30. Vamos a activar Bloom y Ambient Occlusion por ahora. Y ahora vamos a asignar, esto le voy a poner láser. Vamos a poner Set Material. Esto va para aquí. Algo más o menos por ahí, eso lo buscan ustedes. Pueden unir antes todos los que llevan el mismo material y usar solo un nodo de material o poner uno a cada parte que corresponde. Ahí estamos con estos dos. Y también yo usé diferentes intensidades para uno y otro, pero bueno, en este caso vamos a usar el mismo. Este es acá. En el caso del tercero, que es nuestro quemadura, digamos que tiene altura, y no quiero esto, lo que hice fue usar un transformar y ponerle 0.1 más o menos. Así queda más plano. Total va a tener también un relieve afuera en la parte quemada. Y ahora vamos a trabajar en lo que es lo que se levanta, digamos, cuando está quemado. Vamos también a darle un material al cubo este. Eso lo podemos hacer directo aquí. Algo así nomás para ahora. ¿Cómo vamos a hacer esa especie de relieve? Lo vamos a hacer con partículas. Vamos a hacer partículas que después las vamos como a fusionar, básicamente, y crear un poco esa cosa. Y lo queremos todo alrededor de esta línea. Lo que vamos a usar para eso es un atributo de proximidad. También teníamos el pequeño desafío, digamos, de que se vaya creando a medida que esto avanza. O sea, no queremos en esta parte. Por lo tanto, lo que podemos aprovechar es que esto que tenemos aquí, lo quemado, digamos, esto es mesh, digamos, y tiene caras, y lo que todavía no está, como está cortada la línea, no tiene. Entonces vamos a usar proximidad hacia las caras de este objeto para crear las partículas, para diseminar las partículas. Vamos a tener esto que va directo para ahí, porque es el cubo, y por otro lado vamos a conectar las partículas
Primero, si yo no hago nada y yo instancio cosas aquí, como esto no es no lo quiero como instancia, lo voy a desactivar eso. Como yo tengo aquí vértices, va a usar los vértices para poner, digamos, las partículas si yo no hago nada. Déjenme mostrarle instance en puntos. Y los puntos, acá esto es lo que decía que iba a ser otro. Tenemos uno que va directo y otro que viene por aquí. ¿Y qué vamos a poner en esos puntos? En principio también icoesferas, en este caso con una sola subdivisión y 0.02. Esto es lo que usé yo en las instancias. Como pueden ver, está instanciando, están unas sobre otras en estos puntos, porque ahí es donde están concentrados los vértices de nuestro objeto. Entonces los pone una en cada uno de los vértices. Eso sí, no hacemos nada. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? En principio, vamos a primero repartir puntos sobre las caras de nuestro objeto. Y para eso vamos a utilizar algo que se llama distribuir puntos en caras. Entonces yo ahora distribuyo a lo largo de mis caras algo. Tengo una densidad, tengo el seed. Acá hay algo nuevo que lo explicaron, pero aún la persona que lo hizo no lo... Es como que la explicación era hasta ahí. Es algo medio como si te dijera magia. Así que la cuestión es más o menos lo que yo puedo entender. Yo no soy programador ni nada parecido, pero aparentemente esto, acá los puntos, salen puntos, ¿verdad? Y les da un ID o único a cada uno, ¿verdad? Entonces yo no entiendo bien por qué no sucede automático esto, porque no va por afuera, digamos que no lo vemos, pero bueno, aparentemente si yo conecto esto a diferentes partes, este es la entrada de un ID estable, ya les voy a mostrar con un ejemplo práctico cómo esto, digamos, nos genera resultados más confiables que si no lo conectamos, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. En la salida de este nodo tenemos el normal y la rotación de estos puntos. ¿Ok? No los vamos a usar en este caso, pero para que lo tengan claro. Tenemos también la posibilidad de transformar esos puntos aquí, o sea, traspasamos la rotación o podemos alterarla eh, a nuestras instancias que están siendo instanciadas en esos puntos. Y también podemos, luego, hay unos nuevos transformadores que es para escalar, rotar y trasladar instancias. Entonces podemos conectarlo aquí atrás y luego darle algo randómico. Lo podemos hacer aquí o luego, dependiendo de lo que estamos haciendo. Esto es para hacerlo sobre sí mismos, o sea, en espacio local, o sobre el objeto, si lo destildamos. Pero bueno, vamos a ir de a poco, como siempre digo, porque si no, va a ser demasiado. Tenemos nuestra partícula. Necesitamos que estas partículas se agrupen cerca de esto. Entonces lo que dije que íbamos a utilizar es un atributo que se llama, digo, un nodo que se llama, ya lo usamos en otros casos, tenía otros nombres o lo que fuera, pero es proximidad de geometría o algo parecido. Y calcula la distancia entre dos objetos o dos ítems, digamos, o dos elementos. Acá tenemos dentro podemos elegir de qué. Lo que queremos es, esta es mi objetivo, digamos, es el mesh que tenemos creándose aquí, que es la quemadura, digamos. En este caso, no me interesa, no quiero hacia qué, sino que sea simplemente la distancia desde este objeto. Y esto es lo que sale aquí. Todavía no está computado, pero... Entonces,
Yo en otro caso, si quisiera la distancia a algo específico, puedo conectar la posición de ese algo específico y me va a dar un número. Pero yo lo que quiero justamente es un valor gradual que me da, digamos, distancia de cero cuando está tocando una cara de este objeto y va creciendo a medida que me alejo. Entonces, eso es lo que consigo aquí. No quiero ese gradual de esa manera. Lo que voy a hacer para cambiarlo es usar primero un map range para cortarlo un poquito. Voy a usar la distancia porque esto, imagínense que de 0 a 1 es 1 metro y yo quiero algo muy chiquito. Entonces voy a conectar esto aquí y voy a hacer que mi distancia de 0 a 1 metro, de esa distancia yo voy a tomar 0 a 0.04. Acá es donde saber un poco de coordenadas y incluso vector displacement y shader nodes y demás sirve un montón porque estamos teniendo que imaginar esto, no lo podemos ver. Va a haber formas probablemente en algún momento. Yo no me voy a poner a pensar ahora una, pero digo, es probable que de alguna manera lo podamos ver, pero no de una manera muy cómoda. Entonces saberlo es más simple y más rápido. Entonces tenemos una distancia desde este objeto que crece. Tenemos la achicamos a que ahora sea de 0 a 0.4, más o menos es mi nuevo, y en este caso quiero poner de 1 a 0, quiero que sea así, digamos, más grande cuando está tocando el valor. Y después voy a usar, porque yo lo que necesito aquí es que crezca, digamos, y luego vuelva a 0, porque no quiero que haya eh, ni en el lugar exacto, digamos, del mesh, y tampoco después de cierto momento quiero que desaparezca. Entonces voy a usar un ramp, color ramp, lo conecto. Entonces inicio en 0, voy hasta 1, o sea, y aquí voy a hacer 0. Y esto lo voy a conectar en mi selección. Lo que tengo que hacer ahora además es incrementar la densidad de manera grotesca. Lo que puse yo era creo que 8000 partículas. Y ahí podemos ver cómo se están distribuyendo exactamente como queremos. Si se fijan, esto era lo que decía. Si no me cubre, ahora está invertido, por lo tanto este lado es el que está cerca del láser. De esta manera lo descubro un poquito. Eso lo vamos a ver cuando lo transformemos esto en una especie de líquido. Vamos a hacer también acá, vamos a buscar random. Acá podemos crear valores aleatorios. Fíjense cómo de vuelta tiene el ID aquí. A ver si se ve mejor. Acá se va a ver mejor. Em, yo quiero cambiar la rotación y la escala de estas cosas para hacerlas un poco más, menos uniformes. Entonces vamos a poner un vector y vamos a hacer que vayan más o menos de la mitad de su tamaño hasta el tamaño entero. Y le voy a conectar esto en escala. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a poner en los tres primeros menos PI Enter, PI Enter. Esto es una vuelta completa, o sea, menos 180 grados, más 180 grados en todos los ejes, o sea que tenemos rotación completa aleatoria. Y conectamos esto en rotación. Si cuando mueven esto ven algún tipo de... A mí me pasó la otra vez que lo hice y ahora no me está pasando, o sea que es algo medio, no sé, no es muy previsible, digamos. Pero si cuando animan esto, ven que las piedritas que están acá antes, por ejemplo, esta, es como que recalculara todo de vuelta y se mueven todas, digamos. En ese caso, lo que hacen es usar el Stable ID y lo conectan en los random, por ejemplo, o incluso pueden probar de conectarlo aquí. No sé exactamente cómo funciona porque digo, supongo que hace el seguimiento y que en el mismo ID pone la misma piedra. Bueno, supongo que
le da la misma rotación y la misma escala y no calcula una cada vez que esto se mueve. Simplemente ténganlo en cuenta y bueno, si les pasa, pueden probar con eso, conectando eso. Ahora lo que vamos a hacer es bastante, son varios nodos, pero básicamente es solo para hacer el líquido este. También pueden dejarlo así, eso depende de lo que quieran hacer y cambiarlo. Queda como que está destruyendo roca o lo que fuera. En mi caso, lo quiero cambiar a volumen para luego volverlo a cambiar a Mesh, pero no puedo cambiarlo directo desde Mesh. Entonces, no existe el nodo, digamos. Entonces, lo que tengo que pasar primero a puntos. Mesh to points. Luego, punto a volumen. Esto puede ser un poco pesado, así que háganlo con cuidado. Luego, volumen a mesh. Yo voy a copiar exactamente lo que tenía, así que y lo que nos falta también, que me olvidé aquí, esto es instancias, entonces no hace nada. Lo que vamos a cambiar es realizar instancias. Y ahora sí, esto todavía está muy pixelado, vamos a usar Set Shade Smooth. Y ahora podemos jugar un poco con los valores. Le tenemos que dar el mismo material que le dimos al cubo. Y ahora voy a checar un poquito. Aquí podemos cambiar esto un poquito. Y una cosa última que hice también. Aquí tenemos la animación. Después pueden ustedes ver si el tamaño o lo que fuera lo pueden ir ajustando. Y lo último que hice, y para aprender un poquito más, es en vez de que quede perfecto la S, le agregué un poco de movimiento. Para eso lo que tenemos que hacer es donde estamos poniendo la posición de la línea nueva, digamos, trayéndolo de la S y convirtiéndolo en la nueva línea. Lo que podemos hacer es agregar un noise. Vamos a hacer vector math 2 veces. Vamos a usar también un combinar. Y vamos a sacar esto para afuera y conectar el mismo en la Y. Así cambiamos X y Y a la misma vez. Z no lo queremos cambiar. Vamos a tomar el color de la salida que tiene 3 valores en los 3 ejes. Le vamos a sustraer, y ahora les explico por qué, 0.5 en cada uno. Este es un valor positivo que va de 0 a 1. Y si yo hago eso, si yo modifico mi posición con eso, todos los puntos se van a mover en valores positivos. ¿Qué quiere decir? En X positivo y Y positivo. Y nunca van a ir hacia este lado o hacia este lado. En cambio, si yo le resto 0.5, ahora los valores que estaban, por ejemplo, en 0, cerca del 0, van a ser menos 0.5. Entonces, mi escala va a ir de menos 0.5 a 0.5 y voy a tener movimiento en todos los lugares. Y también no me va a cambiar de lugar mi objeto. Yo voy a conectar esto acá ahora y multiplicarlo por esta escala que tengo acá. Y esto se lo voy a agregar a nuestra posición que tenemos ahí. Nuestra escala por ahora es 0. Si yo agrego esto, van a ver cómo se empieza a deformar. Y esto está basado un poco en varias cosas. Tenemos el tamaño del ruido, lo podemos hacer más chiquito. Qué tanto detalle tiene, como más. Y ahí podemos controlar un poco menos, capaz. Es un detalle más, pero también aprenden algo más en el camino. Y ahora la animación también sigue un poco esa deformación, digamos. Muy bien, espero que les haya gustado.
Vamos a seguir haciendo tutoriales sin parar prácticamente de Geometry Nodes y un poco de texturas también, que de vez en cuando me gusta hacer. Espero que les haya gustado. Recuerden que es un canal nuevo y que toda la ayuda que puedan dar haciendo un like, que no les cuesta nada, poniendo algún comentario, compartiéndolo, ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo video.